Vamos a meternos en una parte de nuestro programa que afortunadamente venimos abordando más seguido y que tiene que ver con la economía solidaria, con el mutualismo, con las cooperativas. Pero vamos a recibirlo a César Malato, no vamos a hacer solo este segmento. ¿Cómo va, César? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ¿Todo estás? tranquilo? Sí, todo bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Vamos a hablar o abordar un tema que me parece sumamente atractivo dentro de esto que denominamos la economía solidaria y que, si se quiere, nace a la fuerza de ciertas situaciones que son adversas en un principio y que tienen que ver con una iniciativa de trabajadores que no solamente se lleva adelante con un trámite, sino que en muchos casos, en la mayoría de ellos, hay que ponerle el cuerpo y tiene que ver con la recuperación de empresas por parte de los trabajadores. Empresas que sufrieron en algún momento un proceso de crisis financiera y de crisis de sus propios números e hicieron que de alguna forma choquen todos esos destinos contra algún tipo de crisis. Y a partir de ahí alguien les dijo a los trabajadores, che, no hay más para pagarles. Y los propios trabajadores son quienes deciden llevar adelante esos destinos de las empresas y recuperarla. En muchos casos hay muchas experiencias positivas. Hay casos emblemáticos, Bauen, Sanom, aquí en Santa Fe hay casos, Narampol. No, hoy hablamos con Narampol. Pero, ¿a qué nos referimos con empresas recuperadas específicamente? Fundamentalmente, vos hacías una introducción que creo que es acertada en todo el diagnóstico, que son organizaciones colectivas de trabajadores que se hacen cargo de una empresa determinada a partir de un derrotero de crisis. Claro. Digamos, ¿no? Por lo general es un trayecto de crisis que tiene en el epicentro un formato de empresa privada en la cual su patrón decide o dejar la empresa directamente y cerrar sus puertas, o plantearle a sus trabajadores que no puede sostenerla más y que hay que buscar otras alternativas en el mejor de los casos. Por lo general, como vos decías en la introducción, la empresa se las tiran en la cabeza, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera gráfica, que se comprenda la situación. La mayoría de los casos también eso trae aparejado un montón de problemas. Fundamentalmente nosotros marcamos algunos que tienen que ver con que ese derrotero de crisis genera un montón de problemas que van quedando en el debe, digamos, claro, ¿no? O sea, hoy nos decía la gente de Narampol, por ejemplo, que es una de las empresas recuperadas emblema de la ciudad de Santa Fe, que ya tiene más de 5 años en esa condición de cooperativa, que uno de los grandes problemas que ellos tuvieron fue el descrédito ante los clientes, ante la cartera de clientes, por incumplimientos propio de toda esa situación de crisis, anterior, de una gestión empresarial anterior. Con los proveedores, las deudas con proveedores, las deudas con el fisco, porque también lo primero que hace un empresario por lo general cuando es dejar de pagar impuestos, porque nadie va por ellos cuando dejan de pagar impuestos. Y además de eso, el cambio de condición. El cambio de condición creemos nosotros que es lo central. ¿Qué es el cambio de condición? Que vos pasaste a ser un asalariado de toda tu vida, que eso implica una cultura determinada del trabajo. Es una forma de entender el trabajo. Claro, terminás tu horario y te vas a tu casa y disfrutás de tu tiempo libre o de tu familia, y pasás a ser un gerenciador de tu propia empresa, en este caso cooperativa. Exacto. O sea que es otra complejidad más. Que en el concepto de ganancia, digamos, es diferente el abordaje que se le da, porque la utilidad empresarial no está destinada a un bolsillo, sino que está destinada a una cooperativa. A muchos y a sostener la empresa, porque acá también, yo decía, el cambio de condición es decir, bueno, entre todos tenemos que llevar este barco, que ahora es de todos nosotros, a un puerto lo más bueno posible, por decirlo de alguna manera. Y eso nos garantiza que podamos seguir sosteniendo nuestra fuente de trabajo. Eso es una cuestión dicha, muy fácil, pero que en la práctica es muy compleja y que tiene innumerables factores
fundamentalmente en cuanto a que se ponen de acuerdo las personas, hay reuniones de comisión directiva, reuniones de asamblea, la asamblea, como dijimos en otros micros de estos, es soberana, la asamblea es la que decide. Tiene la máxima instancia de decisión. Autoridad, claro, es esa pirámide invertida que decimos a veces, sobre la cual define sobre los bienes, sobre las utilidades, sobre cómo se invierten esas utilidades. Entonces, el formato es bastante complejo para ese grupo de trabajadores. Ahí no hay patrón, te quiero decir. No hay una persona que encarne al patrón. Eso es bueno, y también tiene sus complejidades. Es que, como vos decís, tiene que ver con otro parámetro, no es el habitual que se conoce en ese sentido. Porque digo, cuando digo es bueno, pero también tiene sus complejidades, pensamos en las cosas malas que a veces trae eso, sin que debería ser así, pero es así, ¿no? O sea, que decir, bueno, soy mi patrón, trabajo cuando quiero, salgo a vender cuando quiero y busco mi ganancia cuando yo necesito. No, tampoco es así. Claro, pero ahí es uno de los principales, de las principales dificultades contra las cuales pelean las empresas cooperativas, es su propia cultura de asalariado, digamos, ¿no? De cultura de trabajador dependiente de un patrón. ¿Cuál es la situación hoy de Narampol? Recién mencionabas que 5 Narampol años lleva teniendo, el proceso cooperativo. Está teniendo, digo yo, su emerger de un proceso de sacrificios, de alguna manera, y de aprendizajes, de todo esto que veníamos diciendo antes, de ser su propio gerente, ahora el trabajador, y pasar de ser asalariado a ser asociado y decidir el destino de la empresa, la política comercial, la política de costos, buscar la búsqueda de clientes, la búsqueda de distribuidores, insertarse en el mercado. Y pasaron de tener alrededor de 60 trabajadores a tener 32, 33. No únicamente, te vuelvo a decir, por falta de recursos para distribuir utilidades, sino que también en este aprendizaje muchos dicen, mira, yo en esto no me siento cómodo. Yo quiero trabajar e irme a mi casa, digamos, ¿no? Quiero que me pague a fin de mes, pero yo cumplo 8 horas y no me quedo 10 o 12 que me tengo que quedar a la asamblea, o que tengo que ver cómo pintamos una pared entre todos porque no tenemos para contratar un recurso de sustento para hacer esa refacción. Y muchos se van a su casa. Creemos nosotros que Narampol... Lo cual también es legítimo. Claro, es legítimo porque no todos tienen por qué abonar este modelo, de alguna manera, de empresa autogestionada como son las cooperativas. Lo que nosotros charlamos hace unos días ya, y venimos hablando con los compañeros de Narampol específicamente, es que hay que estar más integrados al movimiento, ¿no? Esto que nadie hace, nadie es solidario en solitario, decían algunos amigos en Buenos Aires. Nosotros creemos que realmente es así. Para ser solidarios hay que ser juntos, colectivamente, y además estar integrados en un movimiento que te puede brindar no solo lo que vos necesitas, sino también un montón de otras herramientas, la financiera, por ejemplo, que hoy en día es muy complejo, la interlocución con las autoridades. Vos sabés que uno de los principales problemas que hoy tienen las pymes y las recuperadas son los tarifazos, son los aumentos de... Bueno, acá lo tratan mucho en este programa, de luz, de agua, de gas, etcétera, con lo cual hoy están, te diría, complicados desde ese punto de vista, de sostener la estructura de costos que ha crecido mucho, una estructura de empleados, de asociados en este caso, que necesitan vivir con un mínimo de dignidad. Bueno, podés tener asociados que ganen 10, 12 mil pesos porque no van a trabajar bien o porque tienen que buscar otro trabajo para su sustento. Entonces, esa es la complejidad de Narampol en este caso hoy. Ha cambiado de comisión directiva hace poco, nos parece que es un proceso nuevo. Yo te decía, un proceso de aprendizaje. Claro, también hay gestiones en ese sentido. sentido. Y que han tomado la gestión de la cooperativa en asamblea, un grupo de gente más joven, con otras ideas, tal vez la vemos con una expectativa interesante y con la esperanza renovadas también, ¿no? En el caso de ¿Santa Fe tiene muchas empresas recuperadas? Tiene empresas recuperadas, no sé si muchas, tiene una veintena, te diría. La más reciente fue Fideos Galetti, que también es de acá de Candioti. Es de ¿no? Candioti. Recuerdo un caso emblemático que incluso tuvo mucho tratamiento en la legislatura, una textil de San Justo. Esa me parece que está más caída que en pie.
fundamentalmente porque hubo una desprotección jurídica muy grande por parte de los empleadores en su momento que hizo que se rematen las propiedades y bueno, para saldar deudas, y un problema muy grave es cuando en este tipo de emprendimientos no se preserva el patrimonio, en este caso de las máquinas o de los galpones. Después está otra emblemática en el sur de la provincia, que es Vitrofin, por ejemplo, es una cooperativa cristalera que junto con la de San Carlos, creo yo que son las dos más importantes del país en este caso, ¿no? Son ahí empresas que marcan el camino de recuperación y cooperativización. Y sostenimiento, que cuesta, ¿eh? No, nadie dice que esto es fácil, seguro. Y te haces cooperativa y te llueve la alegría. No. Acá el trabajo hay que hacerlo igualmente. Claro, y cuesta esta transformación que te decía. César, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. César Malato con nosotros hablando sobre economía solidaria y específicamente hoy hablando sobre empresas recuperadas, un tema que resulta muy, pero muy llamativo dado los procesos que se vienen dando, que quizás haciendo una comparación entre las distintas empresas que se han venido recuperando, lo que hay es un hilo conductor respecto del proceso, pero con distintas particularidades respecto de las distintas firmas que se fueron recuperando. Hablando específicamente de lo que ocurrió en Naran-Pol, para quien no lo recuerde, un proceso que llevó mucho tiempo, incluso hubo resistencia por parte de quienes fueron los dueños de la empresa en algún momento, pero sin embargo los trabajadores dijeron que ahí estaban y que iban por recuperar su fuente laboral. Hoy lo siguen haciendo, le siguen poniendo el cuerpo a esa situación y bueno, es un ejemplo que queríamos tratar de rescatar en este micro.